Bienvenidos amigos, qué bueno saludarles en este nuevo episodio, ya 4 episodios, es el cuarto episodio de nuestro podcast misional. Hermano David, bienvenido, qué bueno, qué buen tiempo hemos tenido en las últimas oportunidades. Hemos hablado de temas muy diversos y muy interesantes, pero hay un tema que me gustaría tratar con usted. Pues muchas gracias, José. Yo estoy anticipando mucho, estoy muy emocionado y anticipando el tiempo de volvernos a reunir para continuar con este nuevo episodio y continuar con este tema que es tan importante, ¿no es Sí, pero el cierto? tema del que yo le quiero preguntar es sobre el café de Bueno, Guatemala. ese es un tema mucho tan importante, muy bien. ¿Qué tal le ha parecido el café de México? ¿Ha tenido la oportunidad de tomar café acá? Pues he tenido la oportunidad de tomar café aquí y pues hemos encontrado juntos un lugar de café, que no digo la marca por razones obvias. Pero la verdad tengo que reconocer que el negocio del café, el proceso del café se ha desarrollado mucho en Guatemala. Sí, Guatemala es muy famoso por Ajá, el buen café y bueno, sí. yo tuve la oportunidad de vivir varios años en Guatemala y bueno, es una de las cosas que cada vez que alguien viene de allá, pido, tráeme un poquito de café porque es muy rico, ¿verdad? Pues les animo a los que no han probado el café de Guatemala, allá se han desarrollado muchas variedades. Siempre se compra es café arábiga, pero el café arábiga tiene muchas variedades y en Guatemala se ha perfeccionado eso. Entonces es una riqueza de sabores, olores, fragancias, Sí. tonos, sí, muy, muy rico, muy extrañando el café de Guatemala. Sí, sí, yo también lo extraño. Pero bueno, mi hermano, vamos a entrar un poquito en materia y el tema que hoy corresponde tratar es acerca de una de las 5 características que Ujú, hablamos en el episodio anterior. ¿cómo no? ¿Qué significa que la iglesia misional tenga una naturaleza peregrina? Muy bueno, como platicábamos, decíamos que en las últimas palabras de Jesucristo, Él introduce este tema cuando dice, por tanto, vaya. El doctor Samuel Escobar hizo esta paráfrasis precisamente de ese texto que nosotros conocemos en la Reina Valera 60 como por tanto, id. Mm, Porque creo que ese por tanto id nos lleva a un problema cuando vemos ese pasaje y creemos que es la gran comisión, porque creemos que lo que está diciendo es que mandemos solo a algunas personas algunos. para que vayan y cumplan la tarea misionera y el resto de la iglesia, pues podemos seguir haciendo lo mismo. No, como dijo el doctor Samuel Escobar, lo que en realidad el texto dice es, mientras van, hagan discípulos. Así que la primera cosa que tenemos que enfatizar en este proceso del cual tú hablabas en el episodio anterior de la necesidad de la transformación es que la iglesia tiene que entender que su naturaleza es peregrina. Y cuando una iglesia tiene una naturaleza peregrina, esto la impulsa a salir, la impulsa a moverse y avanzar, no a quedarse en un solo lugar. Claro. Y tal vez uno de los temas que podrían surgir, o una de las preguntas que podrían surgir en base a esta declaración es, entonces, ¿todos somos misioneros? Bueno, esa es una frase que suena muy bonito, pero que no representa lo que la palabra dice. Porque hicimos una buena diferencia en los episodios anteriores, hemos estado enfatizando la Ujú. diferencia entre misión y misiones. El término misión decíamos que es el término que engloba todo, es ese deseo del corazón de Dios de bendecir a las misiones. Cuando hablamos de misionero, está ligado al segundo término, al que se habla de acciones específicas para cumplir la misión de Dios de poner el Evangelio disponible. Así que un misionero es aquel que es parte del esfuerzo de la iglesia para poner el Evangelio disponible de una manera, podríamos decir, muy específica en un área cerrada al cristianismo. Entonces, los misioneros es uno de los 3 llamados que encontramos en una iglesia misional, pero no es el único y no es el que todo responde. Así que cuando decimos que Mm. todos somos misioneros, como decía New Begin, pues nadie es misionero. Pero, entonces, eso de ser misionero, recuerdo que hablamos que exige también la necesidad de que se rompa barreras transculturales, ¿verdad? Porque es Exactamente. parte del segundo término, Ujú. misiones. Por eso decíamos que es un llamado, no en el sentido de que lo digamos audiblemente, no es en el sentido de un llamado para excluirnos, sino que en una iglesia misional hay 3 llamados, podríamos decir, significativos. El primero es el llamado a ser pastor o líder. El Señor ha llamado a algunos para que se ocupen de atender a esa comunidad cristiana y prepararla para ser agentes de la misión de Dios. El segundo llamado es el llamado a los que el Señor podríamos llamar misioneros, que son aquellos que ha llamado
para que se preparen para atravesar una barrera cultural, una barrera étnica, una barrera lingüística, una barrera geográfica la mayor parte de las veces una combinación de ambos. Y a veces creemos que ahí nos quedamos. Y el resto de los cristianos, pues son ciudadanos de segunda clase, que ojalá algún día den la Tengan decisión, alguno de estos dos llamados. sí tengan alguno de estos dos llamados. Pero en el libro de la transformación de la iglesia que el Señor me permitió escribir, explico y propongo un nombre para ese tercer llamado, y es el de ciudadanos responsables. Y ese tercer llamado de ciudadanos responsables hacia aquel cristiano incondicional, aquel auténtico discípulo de Jesucristo, que el Señor lo ha llamado para desarrollar una profesión o un trabajo con una ética bíblica en lo que llamamos nosotros el mundo secular, el mundo de afuera, cualquiera que sea el término que querramos usar, pero esto representa a aquellas personas que el Señor ha llamado a hacer esto. Y ojo, eso significa el 75% de la iglesia. Una gran cantidad. Así que Es la mayoría. estamos perdiendo la capacidad de impactar cuando nos olvidamos de eso. Hay tres, bueno, mencionó ahorita dos títulos para personas. Ciudadano responsable, cristiano incondicional. ¿Cuál es la distinción entre estos dos o qué característica tiene cada uno de estos títulos? Bueno, es muy importante cuando nosotros hemos estado hablando en la red de iglesias misionales y en este post, cuando hablamos de discípulos, preferimos utilizar la palabra cristiano incondicional. Y la razón, José, es porque creemos que el término discípulo está completamente confundido, está malentendido dentro de la iglesia. Pensamos que un discípulo es alguien que ha pasado por un curso, que has tenido 3 elecciones o que has asistido a una escuela especial en la escuela dominical para que le den el ABC de la vida cristiana. Y que ya se graduó, ese Si ya ya es se discípulo. graduó, incluso le damos un certificado y ya es un discípulo. Eso no es lo que dice la Biblia. Claro. Entonces, para alejarnos de eso, utilizamos el término cristiano incondicional. Y la definición que damos de él es que es aquella persona que el Señor ha llamado a ser lo que el Señor quiere que sea, es decir, a transformar su carácter, a hacer lo que el Señor quiere que haga, es decir, a transformar su estilo de vida y su vida. Y el tercero es aquel que el Señor lo ha llamado para ir a donde Él lo quiere enviar. Entonces, esa sería la definición del cristiano incondicional. El ciudadano responsable es este cristiano incondicional, pero que el Señor lo ha llamado, que no lo ha llamado ni a ser pastor ni líder, ni lo ha llamado a ser misionero, pero que lo ha puesto en un lugar estratégico donde puede ser sal y luz para llevar el conocimiento de Dios y del Evangelio a ese lugar. Eso es. Entonces, de estos 3 llamados que hemos mencionado, todos implican ser discípulo. Por ahí es donde toma, podríamos decir, importancia el peregrinaje, porque eso nos muestra que todos están en este proceso de que la iglesia avance en dirección a aquellos que no han escuchado el mensaje del Evangelio. Así es. Cuando el Señor Jesucristo invitó a sus discípulos a iniciar la iglesia, los invitó para iniciar una iglesia que cubriera todas las naciones. No era una iglesia étnica, no era una iglesia judía, no era ni siquiera una iglesia de los primeros cristianos. Como vemos nosotros en esos primeros 3 siglos de la iglesia llegó a ser multicultural, llegó a ser multiétnica y llegó a ser multicéntrica. De hecho, ese primer grupo de personas que estaban ahí cuando los apóstoles empezaron a hablar, pues ahí se describe una serie de lugares de procedencia, ¿verdad? Yo creo que como unas 6 o 7 lugares, tal vez más. Y no es cierto que ese es un punto ciego para nosotros. Sí, 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 no le ponemos mucha Porque atención. no recapacitamos nosotros que al terminar ese tiempo, muchos de ellos volvieron a sus lugares y en sus equipajes llevaron la semilla de este evangelio que el apóstol Pedro había sembrado en ellos. Entonces ahí comienza el Señor a definir la iglesia como peregrina. Ese es un punto, yo diría el punto inicial en el que nosotros lo comenzamos a ver. Eso es. El segundo punto quizá lo vemos nosotros en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Ahí en el versículo 4, cuando vemos nosotros el resultado de la persecución, dice que todas las personas iban, pero en lugar de decir que iban escondiéndose y salvando su vida, dice que por donde iban predicaban el evangelio. Así que ellos entendían que cualquier movimiento, cualquier oportunidad era de aprovechar para moverse en dirección a los no alcanzados y proclamar el evangelio de Jesucristo. Qué interesante que, bueno, yo recuerdo esos textos a partir de Hechos capítulo 8, en donde ya inmediatamente vemos a un Felipe hablándole al eunuco. Bueno, no solo él, sino que todos estaban haciendo la obra, ¿verdad?
realmente creo que esto nos llama mucho a pensar que tenemos esa naturaleza peregrina. Y sabes, a mí me parece que Felipe es una buena personificación de un ciudadano responsable. Claro, Él fue llamado por sus capacidades de integridad, pero también por sus capacidades administrativas, para desarrollar una función que podríamos decir administrativa. el Pero diaconado. cuando lo vemos en el capítulo 8, el Señor lo usó para que fuera un faro del Evangelio en aquel lugar y que transformara la realidad, no solamente de los que se convirtieron, sino de toda Samaria. Entonces, eso es lo que nos ilustra a nosotros. A veces nosotros cuando hablamos de esto, decimos, bueno, gracias a Dios, el Señor no me llamó a ser ni pastor ni líder, ni me llamó a ser misionero. Así que con que yo venga puntualmente a los servicios, con que yo ofrende justamente y puntualmente y participe en lo más que pueda, pues ya cumplí con mi tarea. No, yo tengo el llamado de ser parte de esa iglesia, yo tengo el llamado a ser un cristiano misional. Así es. Y algo que me llama mucho la atención es que l la palabra cristiano solamente se utiliza 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Ajá. Cuando se les llama por primera vez, también cuando Pablo, se presenta ante Agripa y le dice: "Por poco y me persuades a ser cristiano", Ajá. y una tercera vez que utiliza el apóstol Pedro en una de sus cartas. Pero de ahí la palabra, que más encontramos que califica a los seguidores de Cristo era la de discípulos, ¿verdad? Exactamente. Creo que más de 400 veces en el Nuevo Testamento. Y creo que algo que se nos olvida verdaderamente es que en Hechos capítulo 11 versículo 26 son sinónimos. Es decir, ahí dice que a los cristianos se les llamó, perdón, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, este concepto de cristiano fue, como sabemos, un apodo que les pusieron porque como discípulos, pues intentaban o estaban representando muy cercanamente el carácter de Jesucristo. Así que eso es justamente, cuando nosotros hablamos de cristiano incondicional, estamos llevando a eso, a entender ese concepto. Pero la palabra cristiano, sin ese acompañamiento de incondicional, la hemos reducido mucho. Creo que la Cierto. reducimos a cualquier persona que llega a la iglesia con o sin compromiso. Ajá, exactamente. Y yo creo que como pastores a veces cometemos un error, José, que a mí me gusta llamar a la atención. A veces nosotros cometemos ese error de pararnos en el púlpito y decir, bueno, hermanos, aquellos que quieran comprometerse más con el Señor, los invitamos a un curso de discipulado. Y entonces Ujú. automáticamente las personas están captando la idea, bueno, yo puedo ser discípulo. Yo puedo ser cristiano aunque no sea discípulo. Esa es una decisión y como que un paso de compromiso. Cuando el Señor nos llamó a cada uno de nosotros a ser auténticos discípulos de Jesucristo. Así El ser es. cristianos es solamente una parte de lo que esto significa. Bueno, hermano David, nos habló entonces de 3 llamados muy particulares. Ser pastor, ser, misionero y, ciudadanos responsables. ¿Cuál sería entonces, la labor de cada grupo Ujú. en particular? Bueno, el pastor creo que nos queda muy claro que es una persona que pastorea al rebaño, Ajá. le da dirección, ¿verdad? El misionero entendemos que es aquel, cristiano que pertenece a esta congregación, pero ha decidido o ha recibido el llamado para ser un agente de la misión en un lugar transcultural. Pero, ¿cuál es la labor del ciudadano responsable? ¿Por qué también su labor sería peregrina? Bueno, porque él está, podríamos decir, es la extensión de la iglesia en lugares donde la iglesia generalmente no puede llegar. Cuando nosotros pensamos en un empresario, cuando nosotros pensamos Mm, en un trabajador social, cuando nosotros pensamos en alguna persona que está trabajando en una entidad del gobierno, pues esta persona entra en contacto con personas que tal vez jamás van a llegar a la iglesia. ujú. Y creo que a veces nosotros reducimos su tarea a entregar un tratado, lo cual es muy bueno. Pero creo que la tarea es la de poder representar a Cristo e introducir a Cristo a cada una de estas personas. Y yo creo que en el capítulo 8 del libro de los Hechos hay una clara descripción de la iglesia misional, donde nosotros, perdón, de la iglesia peregrina, de este concepto Ujú, peregrino de la ujú. iglesia misional, que nosotros podemos verlo. Como veíamos en el versículo 4, todos iban predicando el evangelio. Así que, sea que fueran llamados a ser pastores, líderes o misioneros o ciudadanos responsables, todos predicaron el evangelio.
Pero no solamente eso, sino que el Señor levantó a alguien que no estaba, podríamos decir, dentro de la planilla de apóstoles, para que fuera, como vemos en el versículo 5, para que predicara a Cristo, es decir, para que se parara, luego de que conocían el Evangelio, para que hablara y les llevara a profundizar en el conocimiento de Cristo. Pero no solamente eso, sino que dice que la gente unánime escuchaba atentamente, oyendo y viendo las señales de que hacía, y muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Nos damos cuenta que ahí es donde vemos el peregrinaje de la iglesia. Salía, no tenía paredes, simplemente salía y vivía el ser iglesia entre los enfermos, entre los que tenían necesidad. Y entonces el impacto de una iglesia peregrina se veía a medida que iba avanzando. Y finalmente el pasaje, el versículo que más me gusta, el versículo 8, dice, y había gran gozo en aquella ciudad. Es decir, la presencia de la iglesia era el mejor regalo para la ciudad de Samaria. Y yo creo que ahora nosotros hemos transformado la iglesia en el secreto mejor guardado de nuestra ciudad. Sí, definitivamente. Y algo que me venía a la mente ahorita que usted conversaba es que el ciudadano responsable tiene acceso a lugares donde el pastor, por más que esté preparado en un seminario, en un instituto, no tiene acceso. Ujú. Me tocó platicar con un miembro de una iglesia en Guatemala, precisamente un arquitecto, que él, pues lo contrataron en el Palacio de Gobierno. Y él decía, trabajando, de pronto llegaba el presidente y podían conversar y él podía también compartirle, Ajá. ¿verdad? Lugares donde el pastor de la iglesia probablemente no iba a Sí. poder llegar. Sí, recuerdo a una hermana miembro de nuestra iglesia que era la secretaria del presidente de un banco muy importante en el país. Y pues el presidente estaba pasando por una dificultad y él le comenzó a hablar de Cristo y él pues estuvo muy abierto y le pidió si alguien podía llegar para explicarle un poco mejor. Pues eso me abrió la oportunidad como pastor de llegar a este lugar donde no hubiera llegado de otra Claro. manera. Ella había preparado el ambiente, yo compartí lo que el Señor me estaba llamando a hacer y como resultado, no solamente él, sino toda su familia llegaron a conocer al Señor. Él quizá nunca hubiera llegado a la iglesia, sino la iglesia representada en esta Así ciudadana es. responsable llegó hacia él. Esa es la iglesia peregrina, una iglesia que se mueve con todos sus miembros y con todos sus recursos en dirección a los no alcanzados. Y qué importante entonces que todos los miembros, independientemente del ministerio que tienen, se reconozcan a sí mismos como esos agentes de la misión, en donde Eso quiera que es, están. esa es la clave, José. Yo creo que eso es lo que nos ha detenido, porque más bien nosotros hemos profesionalizado el ministerio o hemos profesionalizado el discipulado y entonces pues creemos que en la iglesia hay diferentes niveles. A veces pensamos que un discípulo, por ejemplo, es aquella persona que ha sido aprobada por alguien que está en el liderazgo de la Mm. iglesia. Cuando en realidad lo que nos está llamando aquí es que aquel que recibe al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, en ese momento, en primer lugar, asume su responsabilidad de vivir como un discípulo de Jesucristo. Pero en ese preciso momento, asume su responsabilidad de ser un agente de la misión de Dios. Las Excelente. dos cosas vienen unidas de la mano para hacer de una iglesia misional una iglesia peregrina. Así es. Bueno, hermano David, se nos está yendo el tiempo, pero nuevamente es un tema sumamente importante. Y amigos, creo que este tema no, lo podemos concluir pensando en que todos estamos recibiendo un desafío, el desafío de autopercibirnos a nosotros mismos como agentes de la misión y no como alguien que me dijo por ahí, hermano, yo he entendido que evangelizar es que yo como miembro lleve a personas a la iglesia para que el pastor les predique. Sí, yo creo que ese es parte del problema de que una iglesia deja de ser peregrina y cree que lo más importante que hace lo hacen las cuatro paredes. Recuerden, si la iglesia tiene una naturaleza peregrina, eso significa que lo más importante que la iglesia hace, lo hace cuando no está reunida. Cuando se apagan las luces, cuando se cierran las puertas, ahí realmente la iglesia se vuelve poderosa. Excelente, hermano David. Pues muchas gracias por su tiempo nuevamente. Gracias, José. Es una conversación muy especial y espero que todos la hayan disfrutado junto con nosotros. Así es. Y mis amigos, les esperamos para que nos acompañen en nuestro próximo episodio de su podcast Misional. Que el Señor le bendiga.